Buenos días, mis hermanos. Vamos a continuar con el tema de liderazgo bíblico en la iglesia. Fue la 9ª marca que vimos en nuestra serie de estudios bíblicos. Pero al enfrentarnos a nuestra comprensión bíblica de que la iglesia del Señor está regida bíblicamente por una pluralidad de ancianos, necesitamos explicar por qué estos nuevos modelos para las iglesias que han surgido en las últimas décadas no están conforme a la Biblia. En particular, la idea de que en la iglesia necesita apóstoles y profetas. Vamos a abrir la escritura primero en Efesios 4, para estar listos ahí. La epístola de Pablo a los Efesios y en el capítulo 4. Pero entonces, vamos a tener claro por qué es que estamos añadiendo este tema a la serie de las 9 marcas de una iglesia saludable. Y es por varios conceptos erróneos que han prevalecido, algunos durante siglos, otros durante las últimas décadas. Entonces, el primero que quisiera que consideráramos es la sucesión apostólica que pretende tener la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Episcopal. ¿Qué es esto, la sucesión apostólica? Estas iglesias pretenden que los apóstoles tienen una sucesión después de Pedro como cabeza de los apóstoles y supuestamente como cabeza de la iglesia, una sucesión ininterrumpida de obispos que van a ser la cabeza de la iglesia. Si pensamos esto, entonces nosotros que no estamos bajo el supuesto obispo que es sucesor de Pedro, no seríamos una iglesia en el sentido correcto. Estamos haciéndolo como supuesto. Ahora bien, incluso la iglesia católica históricamente ha dado una serie de papas, o sea, de obispos que son sucesores del apóstol Pedro. Pero los de los primeros siglos no se puede comprobar que haya sido así. Es decir, no se puede comprobar que Pedro pasó su autoridad a un sucesor y que ese sucesor dio su autoridad a otro sucesor que va a tener la misma posición que el apóstol Pedro tenía, etcétera, ahí. Pero eso es lo que se pretende. Entonces, le invito a todos los que quieran estudiar el tema, ver cómo esa sucesión supuesta de obispos de la Iglesia de Roma encuentra sus dificultades en la historia, porque incluso cuando había varios obispos en las iglesias principales de la antigüedad, que eran Antioquía, Jerusalén, Constantinopla, Roma, y se me va una, no sé si alguien pero eran 5 centros especiales. Todos por decir así, los dirigentes de las iglesias en esos puntos tenían igual autoridad. Ninguno pretendía estar sobre otro obispo. Los obispos, como vimos la vez pasada, que son los que velan por las iglesias, tenían un estatus igual. No había un obispo que podía ser autoridad sobre otros obispos, sino que los obispos tienen su autoridad en su iglesia local. Entonces, en este modelo, lo que quiero hacerles ver es que después hubo una ruptura en la iglesia desde el siglo VIII, cuando la iglesia oriental se separa de la iglesia occidental. Ellos mismos, digamos, las cabezas, de un lado se llamaban patriarcas y del otro lado papas, ellos mismos hasta llegaron a excomulgarse mutuamente. Entonces, esto nos hace ver que nosotros tenemos un problema. Si supuesta líder principal de la iglesia cristiana excomulga a este otro líder principal de la iglesia cristiana, ¿con cuál de los dos vamos a pensar que sigue la línea?
histórica. De manera que no es algo, digámoslo honestamente, en la historia no podemos probar una sucesión ininterrumpida de sucesores de ningún apóstol, y en particular de Pedro, que es el que se consideraba líder de los apóstoles. Ahora bien, aparte de eso, tenemos que tener en mente algo. Ninguna iglesia, por más antigua que sea, por más siglos que tenga su confesión, puede basarse en la antigüedad para estar a derecho con Dios. La iglesia de Dios, cualquier iglesia de Dios, va a conservar su autoridad como iglesia de Cristo solamente por dos cosas: si mantiene la fe, la doctrina y la práctica que los apóstoles establecieron. Esa va a ser una de las cosas a tener en cuenta. La iglesia episcopal, de la cual la iglesia de Inglaterra es parte, o más bien que es de donde salen las iglesias de este tipo de gobierno episcopal, creen algo parecido. Creen que todo sacerdote de la iglesia episcopal tiene también una sucesión de ministros. Entonces, la autoridad de aquel ministro de la iglesia está dada no porque se apegue a la Biblia, no porque está siendo fiel a la doctrina y práctica de la Biblia, sino porque esa persona fue investida de autoridad de alguien que es sucesor, igual supuestamente, de un apóstol. Esas son las dos formas en que tanto la iglesia católica romana como la episcopal creen. Estas iglesias son jerárquicas, y entonces por eso es la importancia de que ese jerarca, o sea, esa persona que está sobre los demás, ¿de quién toma su autoridad? La toman, según ellos, de un hecho que no pueden probar históricamente, pero que piensan que ha habido una sucesión. En los últimos siglos sí podrían probar una sucesión. Hay otra tendencia que no sé si muchos conozcan, pero es importante que la reconozcamos, sobre todo nosotros que somos bautistas. Las iglesias, algunas personas pueden llegar a ver este material y no son bautistas, entonces no están enterados de que esto se cree en algunas iglesias bautistas, y es que ha habido también una sucesión ininterrumpida de iglesias desde los apóstoles hasta nosotros, y que solamente las iglesias bautistas pueden llamarse una verdadera iglesia porque son la sucesión ininterrumpida de iglesias. Esta creencia tampoco tiene un apoyo histórico. O sea, si hacemos una investigación seria, pero para esto hay que estudiar, es muy triste ver que las personas acepten lo que un pastor o un líder o una organización les enseña sin tener la responsabilidad que Dios nos manda de ir e investigar. ¿Será eso así? ¿Será cierto? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Una iglesia que está aquí en los Lagos de Heredia, Costa Rica. Dígame de dónde procede. Bueno, usted sabe quién envió el misionero en otra iglesia, que está, si no conozco mal la historia, en Tibás, y así puede ir. Pero no puede ir ininterrumpidamente a las épocas de los apóstoles. Eso no es cierto. Es cuestión de estudiar para que sepamos cómo fue que llegaron los bautistas procedentes de Inglaterra, de Gales sobre todo, a América. Ahora bien, lo que sí podemos, y esa es mi posición, afirmar es que independientemente de cómo se llame la iglesia, siempre a través de todos los siglos han habido quienes han sido fieles a los principios fundamentales y esenciales de la Biblia. De manera que a través de los siglos, desde la Edad Media, con los valdenses, por ejemplo, que les animo si algún día pueden estudiar la historia de los valdenses, no que ellos tuvieran una doctrina y práctica perfecta, pero en esencia, en lo que verdaderamente llamamos la doctrina y práctica cristiana, ellos fueron fieles. Ellos creían en
en solo la Escritura para regirse. Ellos creían en la salvación únicamente por gracia y únicamente por fe y únicamente a través de Cristo, etcétera. Muchos otros distintivos que nosotros después podemos ver. Eso también nosotros lo creemos. Entonces, el hecho de que Cristo dijera: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, lo que significa no es que iba a haber siempre una organización visible llamada tal que siempre iba a estar a través de los siglos. No, lo que dice es que la presencia de los hijos de Dios, de los verdaderos convertidos, de los que reconocieron a Jesucristo como su Señor y Salvador y vivieron con respecto a estos principios bíblicos, a pesar de cualquier circunstancia, persecución o problemas, eso lo podemos encontrar, hermanos, en todos los siglos, desde el primero hasta el 21. Eso es diferente. Pero entonces, ¿por qué es que les cuento estas cosas? Porque entonces, si nosotros pensamos como alguno de estos, en el caso católico, que solo los que están bajo el obispo de Roma son una iglesia porque él es el sucesor de Pedro, entonces ya tenemos que nosotros no somos una iglesia bien constituida. Si nosotros pensamos que solo los que tienen una sucesión ininterrumpida de iglesias de la época de los apóstoles son una iglesia, hermanos, nosotros no podemos probar tal cosa, ni nadie puede probar eso históricamente. En cambio, si nosotros entendemos el concepto de iglesia, que lo habíamos visto desde el principio y no importa que lo repitamos hasta que lo comprendamos bien, eclesia, la asamblea de los que han sido llamados por Dios y apartados por Él. Entonces, esa asamblea de creyentes se une en alianza, en un pacto, y entonces ese grupo de personas se unen en un pacto que dice ¿qué cosa? Nosotros creemos en Jesucristo, somos sus discípulos y queremos vivir según las ordenanzas que Él dijo y vamos a conservarlas conforme lo dice la Biblia. Ese grupo de personas, si se unen así, son una iglesia del Señor. Ahora bien, esa iglesia del Señor inicialmente puede no tener los oficiales que la Biblia manda que esa iglesia tenga, y ahorita vamos a ir a Tito a estudiar al respecto, pero lo que quiero decir es que esa asamblea de personas que se unen en pacto para seguir a Cristo y realizar la gran comisión que Cristo dio, eso, hermanos, es una iglesia, y el Señor ha prometido estar con ellos mientras sean fieles a la doctrina y práctica bíblica. La otra cosa que hoy quiero refutar, y en esta espero que me dé tiempo porque es un tema un poco difícil, es que en las últimas décadas, esto empezó como desde los años 1980 en adelante, pero en este siglo, en las últimas décadas, es que veo con más fuerza la pretensión de algunos de que las iglesias tienen que tener una cobertura apostólica. Entonces, si nosotros como iglesia no estamos bajo un ministerio apostólico, estamos sin cobertura. Tal cosa se está diciendo, y hermanos, hemos podido escuchar de personas que incluso dicen, oigan lo grave. De hecho, estamos buscando la cita porque si eso lo creen las personas, que parece que salió en un periódico evangélico de nuestro país, si eso lo creen las personas, están actuando como precisamente actúan los que inician sectas dentro del cristianismo. Y esta es la pretensión que dice que los padres de la iglesia, llamamos padres de la iglesia a los primeros líderes cristianos de los primeros siglos, que ellos, como no tenían la unción del Espíritu Santo, dejaron perder los ministerios, y por 1950 años, dice el pretendido apóstol que dijo esto, la iglesia estuvo sin los 5 ministerios, pero ahora ellos están restaurando los ministerios, y las iglesias deben suscribirse a algún ministerio apostólico para que estén bajo su cobertura. Mis hermanos, esto es muy grave, y detrás de eso hay cosas muy desagradables, porque las iglesias que hacen eso van a tener que rendir a ellos, no solo estar bajo su autoridad, sino darles dinero.
Y la Biblia nos habla claramente de las personas que sin temor de Dios hacen mercancía de las almas. Entonces, hoy vamos a estudiar un poquito de eso. En Efesios, que es la epístola con la que empezamos, Efesios 4, epístola de Pablo a los Efesios capítulo 4, y leemos los versículos del 11 al 13. Estamos hablando de Jesucristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo primero interesante que quiero decirles es el propósito por el cual Dios hizo esto, porque tenemos que llegar a una unidad con respecto al conocimiento del Hijo de Dios. Nosotros vamos creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios. Vamos a leer, ahorita comentamos, pero vamos a leer Efesios 2:20. Dice que nosotros estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Pongan atención, estamos hablando de la iglesia. Estamos, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo, mis hermanos, fundó una iglesia. Esa iglesia está comparada con un edificio. La iglesia del Señor como edificio tiene un fundamento que es una piedra principal, es Jesucristo mismo. Y la Biblia nos dice que los que pusieron ese fundamento fueron apóstoles y profetas. Veámoslo de esta manera. Nosotros tuvimos apóstoles durante toda la época del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Apóstoles que ¿qué hacían? Profetas que ¿qué hacían? ¿Qué anunciaban ellos? La redención. Ellos estaban poniendo el fundamento ¿de qué? ¿De qué hablaban los profetas? De Cristo. Todo apuntaba al Mesías que vendrá. Entonces tenemos, por un lado, antes de Cristo, los profetas poniendo el fundamento hablando del Mesías. Y después de Cristo, los apóstoles poniendo el fundamento hablando del Mesías que ya vino, el Hijo de Dios. Ambos hicieron una misma cosa, poner como fundamento de la iglesia de Dios a Jesucristo. Pero entonces, si seguimos con esa comparación de que esto es un edificio que va a ser construido, ya una vez que el fundamento está puesto, ¿qué sigue? Según lo que leímos, edificar. Los apóstoles hicieron una labor que es esencial, pero que es irrepetible, porque no tiene sentido en esta comparación que los fundamentos que ya fueron puestos por los apóstoles y profetas se vuelvan a poner, porque el edificio ya tiene su fundamento puesto. Ahora lo que hacemos es, con los ministerios que el Señor nos dejó, edificar y sobreedificar, y como hemos visto en otras clases, con los materiales que Él nos dijo que son apropiados para construir su iglesia. Ahora vamos a Apocalipsis 21:14. Hoy hay bastantes citas bíblicas, mis hermanos. Vamos a tratar de avanzar porque si no, no nos alcanza el tiempo. Apocalipsis 21:14 dice esto. Y ahora bien, entonces tenemos en mente que se dice de la iglesia que era un edificio, pero ¿qué otras cosas hemos oído al respecto de la iglesia? 21:14. Ok, quiero llevarles un momentito a un versículo anterior, al 9 del capítulo 21 de Apocalipsis. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: ven acá, yo te mostraré. Oigan lo que le va a mostrar ese ángel: la desposada, la esposa del Cordero. Lo que él va a describir es la Nueva Jerusalén. Díganme una cosa, ¿qué sentido tiene, si eso fuera una ciudad simplemente física, que el Cordero de Dios se case con una ciudad física? Si acaso se casa con los habitantes de esa ciudad. Pero lo que yo más veo es la ilustración. Y vea cómo dice que viene:
que es como una desposada. O sea, son las bodas del Cordero. O sea, está hablando aquí de la iglesia. Entonces él va a describir a la iglesia como una ciudad. Y entonces en el versículo que queremos leer, el 14, dice: y el muro de la ciudad, de la Nueva Jerusalén, tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Está, espero, más claro para nosotros que esa ciudad de Dios, que es la iglesia, que es la Nueva Jerusalén, tiene 12 cimientos, que son los 12 apóstoles del Cordero. Ellos están en el fundamento de la iglesia. No se pone ese fundamento más veces, ni otros pueden poner otro fundamento que el que ya está puesto, Jesucristo. Por eso no creemos que haya una sucesión de apóstoles, ni creemos que después, ¿qué hicieron los apóstoles? Ahorita lo vamos a ver. Falló uno que cayó, que era diablo, dice la Biblia. Lo sustituyen por Matías. Y no vemos en ningún registro que después que se muriera algún otro apóstol había que seguir sustituyendo. Su ministerio fue único, irrepetible. Vamos a ver los requisitos que pidieron para este nuevo. Hechos 1 del 21 al 26. Una vez en el seminario que yo estudié, en el seminario reformado allá en Tepeyac, le preguntaron a uno de los profesores que si hoy había apóstoles y profetas. Era un hermano peruano y dice: sí, claro, pero falsos. Y eso nosotros tenemos que saber defenderlo. ¿Por qué no creemos en estos que se proclaman hoy día apóstoles y profetas, que sean profetas al estilo de la que la Biblia nos manda? Hechos 1:21 nos dice así: es necesario pues, ese es Pedro hablando de cómo vamos a sustituir a Judas. Es necesario pues que estos hombres, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Esto es el requisito que dijo el apóstol Pedro que tenía que tener ese para llenar el puesto que según la profecía otro ocupe su cargo, dice el Salmo. Entonces debía ser hecho. Por eso fue que lo hicieron, porque dice, él se apoya, Pedro, en algo que dice la Escritura: tome otro su lugar. Hablando de Judas, entonces tienen que ver quién, pero alguien que tenga esas mismas características. Entonces vamos al versículo 26, donde dice: y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ya se cerró otra vez el número de esos 12. Pero vamos a ver algo más. Vamos a leer en el 5:32 cuando se aparece. Vamos a ver, Hechos 5:32. Perdón, esto es nada más para enfatizar cuál es el propósito. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La labor de ellos como testigos de la resurrección de Cristo. Vamos a Corintios 9 y leemos el 1 y 2. Es buen ejercicio hoy con buscar bastantes citas rápido. Primero Corintios 9, 1 y 2 dice así: Pablo hablando, el apóstol a los gentiles: no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces, vean lo interesante. El apostolado era cuestionado, el apostolado de Pablo fue cuestionado. Tenemos todo el derecho de cuestionar los apostolados modernos, y con la Escritura probamos que son falsos. Pero imagínense si el mismo Pablo fue cuestionado, y hoy ellos dicen que si cuestionamos sus ministerios y que si hablamos de ellos estamos hablando de los ungidos de Dios, y tenían que darnos miedo hablar de los ungidos de Dios. No funciona más así. Nosotros estamos llamados a todo
examinarlo con las Escrituras. Entonces leemos en 1 Corintios, ahí en la misma carta, en el 15, 8 y 9, cómo dice Pablo, cómo se califica él a sí mismo. Dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Está bien. Entonces hay que ver que, vamos a ver, estoy en 1 Corintios 15 del 8 y 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Perdón, el que me faltó de leer fue el 8. Sí, gracias, hermano. Dice, él está hablando, Pablo, para dar el contexto de lo que estamos leyendo. Él está diciendo por qué debemos creer en Cristo, en su resurrección, en que se cumplió las Escrituras. Y él dice lo que sucedió. Cristo apareció a los 12, apareció a otros, hasta 500 personas, y después él dice en el 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Él está dando este dato de que Cristo se le apareció como prueba de su apostolado también, porque de las características que Pedro dijo allá es que haya visto y sea un testigo de que Cristo resucitó, y Cristo se le apareció a Pablo. Esa palabra abortivo, hay un dato muy interesante. Vamos a ver, se dice que en Roma, que había una serie de senadores, un número de senadores. A veces elegían unos que se llamaban supernumerarios, para dar a entender ya el número está, pero dejaban unos cuantos más que realmente no tenían la característica de senador, pero los permitían ser nombrados como senadores, y a veces les llamaban abortivos. Si esto fuera cierto, tiene sentido, porque era como decir, Pablo está diciendo, ya los apóstoles estaban, y a mí me dieron el chance de ser uno más, porque el apóstol a los gentiles, yo me veo como incluido, y de hecho tiene algo de sentido, porque dice, yo soy el menor de los apóstoles. Sin embargo, si este no fuera el significado correcto de lo que se dice, que esa palabra abortivo se usaba en ese tiempo para designar a este tipo de senadores extra que habían, en sí un abortivo es el niño que nace inesperadamente y antes de tiempo. Pablo se está viendo a sí mismo. ¿Cómo llegó el evangelio a Pablo? Llegó así de repente. Él viene y está en amenazas contra la iglesia, y Dios lo bota de su intento, lo humilla y lo hace un apóstol. Entonces a esto se refiere él. Pero hermanos, Pablo, apóstol de los gentiles, tenía las pruebas, él dice, de su apostolado. Vamos a leer segunda de Pedro 1:12. ¿Qué tenemos que nosotros saber sobre los apóstoles? Los apóstoles, ¿qué hicieron? Dice Pedro hablando: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Lo que quería enfatizar aquí es que Pedro está diciendo que él nos va a recordar cosas. Sobre todo, la función de los apóstoles era hablar de lo que ellos aprendieron de Cristo y que le habían enseñado a la iglesia, y que la iglesia tenía que afirmarse en eso que se les había enseñado. Leemos hasta el 15, dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro está hablando y le está diciendo: ustedes tienen que recordar lo que se les ha enseñado, la doctrina que llamamos nosotros apostólica. Él no les dice, después de mi partida, vea qué palabras más interesantes, ahora estoy en mi cuerpo, el Señor pronto me va a hacer llevar con él. Pero no, ahora no hay que ir y buscar otro Pedro.
¿No les parece que esta sería una forma y un momento muy apropiado en que Pedro diga, vea, yo sé que en breve voy a abandonar este cuerpo, ya el Señor me lo ha dicho, y entonces vayamos viendo quién es el sucesor mío para que le siga revelando cosas nuevas? No, lo que dice es, ustedes tienen que recordar lo que ya les enseñé y yo voy a procurar de que ustedes hagan memoria, dice el versículo 15, tener memoria de estas cosas. Él mismo no estaba dependiendo de cosas nuevas, sino que básicamente lo necesario y lo esencial tenían que recordarlo. Vamos a uno más. En el capítulo 2 y en el versículo 1 dice así, de la misma epístola, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Estamos viendo esto o no? Esto es lo que nosotros estamos viendo, gente que se levanta pretendiendo cosas que no son, fuera de las Escrituras. En el capítulo 3 y en el versículo 2 dice Pedro, para que tengáis otra vez memoria, o sea, acuérdese de las palabras que han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Una vez más, voy a decir esto una vez más porque quiero que ojalá se grabe en nosotros. El fundamento de los apóstoles y profetas significa que los profetas del Antiguo Testamento anunciaron al Mesías que venía, y el fundamento mismo fue puesto por los apóstoles, que luego, venido el Salvador, anunciaron: yo fui testigo de que el Mesías vino y esto nos enseñó. Eso es el fundamento nuestro. No necesitamos apóstoles nuevos. Seguimos adelante en los versículos 14 y 16 de la epístola que estamos. Dice, vamos a ver si es ahí, 2, 1, 3, 2, 14 y 16. 14 y 16, sí. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, ahora sí, lo incluye, por si alguien le tenía duda, está incluyendo a Pablo entre los que pueden hacer, dice, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, seguimos adelante y vamos a leer Judas 3, 4 y 17. La epístola de Judas es antes de Apocalipsis. En los versículos 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Oigan, hermanos, tantos que no creen en la predestinación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a los versículos, al versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiero dar con todas estas citas es que la Biblia nos manda a ser cuidadosos en que nosotros tengamos la doctrina apostólica. Y tener la doctrina apostólica es regirse por el libro de Dios, por la doctrina que tanto los apóstoles como los profetas predicaron, y eso es Jesucristo mismo. No necesitamos apóstoles para que nos den revelaciones nuevas, ni nuevas formas de entender algo, sino que los apóstoles, que nosotros sí creemos en ellos, hicieron su ministerio poniendo el fundamento de la iglesia de Dios. Ahora bien, sí es importante entender que la palabra apóstol en sí tiene un significado más amplio. Entonces, el apóstol es alguien que ha sido enviado con cierta tarea que realizar, con una comisión.
No estamos diciendo que no se le puede decir. Por ejemplo, la Biblia nos habla de en estas citas que no las voy a buscar ahorita, pero en 2 Corintios 8:23 y en Filipenses 2:25 nos comprueba que otras personas fueron llamadas apóstoles: Timoteo, Silas, Bernabé, en un sentido completamente diferente. No en el sentido de apóstoles de Jesucristo que fueron dados a la iglesia para establecer el fundamento de ella. Ahora bien, quisiera hablar de esto porque si nosotros tuviéramos un hermano entre nosotros al cual se le asigna una tarea, supongamos, porque su llamado es ir a evangelizar o a cuidar de personas enfermas de SIDA por diversas causas, pero él quiere enfatizar su ministerio en eso. Nosotros bien podríamos llamarle que ese es su apostolado. ¿En qué sentido? Su tarea que le fue encomendada. Pero de ninguna manera estamos queriendo decir que esa persona tenga autoridad como un apóstol para darnos revelaciones nuevas, para establecer doctrina. ¿Comprenden? Eso es simplemente una manera de hablar al respecto de esa palabra, pero preferimos suscribirnos a que los apóstoles fueron los que tuvieron ese ministerio temporal del inicio de la iglesia. Las iglesias del Nuevo Testamento sí tenían profetas, pero eran diferentes de los profetas del Antiguo Testamento. Lo que el profeta del Antiguo Testamento decía no es cuestionable, no era cuestionable. El profeta hablaba en nombre de Dios y el pueblo de Dios debía atender sin cuestionamiento lo que el profeta les enseñara, les dijera, porque él hablaba con esta autoridad. Palabra de Jehová, vino a mí palabra de Jehová, y dice esto. Si la persona está diciendo que Dios está revelando eso, nosotros no tenemos cuestionamiento, vamos a hacer lo que la palabra de Jehová ha revelado. Los apóstoles del Nuevo Testamento hablaban de parte de Dios, y ellos con una autoridad que era demostrada por los prodigios y señales que ellos tenían el poder de hacer. Esos prodigios y señales que los apóstoles del Señor y en esta era apostólica ocurrieron, eran confirmación de que Dios estaba hablando por ellos. Sin embargo, el ministerio profético, es decir, ¿qué más hace un profeta? Proclamar lo que Dios dice. De manera que cuando hay alguien que con la Biblia proclama lo que Dios dice, él está haciendo función de profeta, pero no en el sentido de predecir el futuro, sino en el sentido de proclamar: así ha dicho el Señor, esto dice la Biblia. Cuando yo digo la palabra del Señor nos dice tal cosa, eso es equivalente a decir el Señor lo ha dicho. Pero yo no tengo, ni ser humano en la actualidad, la autoridad ni la capacidad de hablar en el nombre del Señor algo que no está en la Biblia. ¿Comprenden? Estas personas están diciendo: Dios me reveló, Dios me dijo. Y entonces nosotros, si eso es así, y no puedo ni siquiera, nada más, ¿qué tengo que hacer si de verdad alguien me dice que Dios le dijo, que Dios le habló? Si eso fuera cierto, la única opción que yo tengo es obedecer. Pero la Biblia nos dice en 1 Corintios 14:29 que en época en que ese ministerio profético estaba en funcionamiento, en operación, que si habían profetas, hablaran 2 o a lo más 3 y por turnos, y que los demás que hicieran, dice el versículo, juzguen. Juzgar lo que alguien está diciendo que recibe del Señor no es lo mismo que se hacía con los profetas del Antiguo Testamento. De manera que el ministerio profético de esta era, de la era de la iglesia, funciona diferente. Todo hombre de Dios que se para ante un público a hablar las palabras de Dios es objeto de escrutinio por nosotros, porque la Biblia nos manda a
comprobar si lo que aquella persona nos está predicando y nos está enseñando corresponde con lo que la Biblia dice o no. Si yo, incluso hasta en muchas iglesias que no creen en apóstoles y profetas, se comportan como si sus pastores o si sus maestros fueran infalibles. Entonces, todo lo que les enseñan desde el púlpito, nada más dicen amén, no cuestionan absolutamente nada, ni van a la palabra, porque también eso implica esfuerzo, y muchísimas de las personas que van a las iglesias y se sientan no son cristianos, ni están no son cristianos verdaderos, están autoengañándose, ni están dedicando el tiempo para, cuando de veras tienen una duda, ir a la palabra de Dios y revisar y pasar horas y semanas estudiando un tema bíblico para saber si a usted le están engañando o no le están engañando. Lo más fácil es ir a la iglesia, escuchar, repetir lo que otro dijo y no investigar en las escrituras. El elemento entonces de revelación fue temporal. La proclamación de la palabra de Dios es permanente. Y entonces, este ridículo de profecías modernas que parecen horóscopos, nosotros tenemos que desecharlo por completo, porque predicen cosas que no son ni predicciones, casi cualquiera las puede deducir. Una profecía verdadera nos dice, de las que hacían los profetas que tenían este don, va a ocurrir tal cosa y va a ocurrir así. Y Dios dice, y si no se cumpliere la palabra de tal profeta, sea apedreado. En esto es en lo que conocemos. Podemos ver las páginas en internet de supuestos apóstoles y profetas que han dicho que va a suceder tal o cual cosa y luego no sucede, y lo terrible, que es lo que debería llenarnos de coraje, es que la gente está como adormecida y no se atreven a decir, un momento, en la iglesia nos dijeron que este año era el año de la bendición y que este año teníamos que comprar porque era, etcétera, y no vi que nada de eso se cumpliera. Si más bien fue el año de la peor crisis que he pasado, el que he estado más endeudado que todo el año. Bueno, no se cumplió, es falso profeta. Pero ¿por qué hay ese temor de ir a la Biblia y ver que ella nos manda a juzgar? Este tipo de juicio es un deber para nosotros, no es un juicio condenatorio simplemente por hablar mal de alguien. Dios nos manda a revisar. Las iglesias, entonces, vamos a leer en Tito 1:5, un tema que me quedó un poquito flojo la vez pasada, no quisiera que queden sin ese entendimiento. Dice así la palabra de Dios en Tito, la epístola a Tito, capítulo 1, y en el versículo 5 dice: por esta causa, habla el apóstol Pablo a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Número 1, las iglesias no pretendemos ser iglesias sin defectos. Vea que aquí hay iglesias establecidas, pero hay iglesias que tienen, como dice aquí, cosas deficientes. Ahora yo pregunto, como cristianos y como iglesia, ¿estamos siendo conscientes de que hay cosas deficientes? ¿O estamos pensando que nuestra iglesia es perfecta? Porque eso es uno de los daños más terribles que yo he visto por experiencia en iglesias, que venimos a la iglesia a alabarnos unos a otros y a decir, qué buena es nuestra iglesia, es la mejor iglesia que hay. No somos como la iglesia que está allá, que son tan mundanos. No somos como la iglesia que está allá, que tienen esa doctrina extraña. Entonces comenzamos a ver todas las iglesias que están peor que nosotros para sentirnos bien. Pero el Señor no nos manda eso. El Señor nos manda a vernos en la Escritura en qué estamos deficientes. ¿Para qué? No solo para lamentarnos, sí, qué triste, en nuestra iglesia estamos tan mal. Tampoco. Hay algo mal. ¿Cómo lo vamos a arreglar? ¿Cómo vamos a hacer el principio de la reforma que nos dice siempre reformándonos, siempre haciendo una transformación al modelo? Y aquí dice que Pablo le dijo a Tito así: tiene que ir y corregir lo deficiente. ¿Y qué era lo deficiente? Que no había ancianos en la iglesia. Entonces lo estoy dando como un dato de que si era en una iglesia, si eran asambleas de personas que profesaban a Jesucristo y estaban
con la verdadera intención y impacto de seguir la Biblia, pero no tenían ancianos. Entonces el apóstol manda a Tito a que vaya y establezca los ancianos. La iglesia debe ser gobernada por una pluralidad, esto significa por varios, no por un hombre, por varios, que ellos están asimismo regidos por la palabra de Dios. Eso es lo que entonces, pero sigue siendo iglesia aunque no tenga tal cosa, porque nosotros podríamos llegar, hablando de lo que estábamos en la primera parte hablando, de que a decir, esa iglesia no tiene ancianos, entonces eso no es una iglesia de Dios. No, no es así. Es una iglesia con una deficiencia y tiene que, en la gracia de Dios, ir a arreglarlo. Un recordatorio, una comunidad de cristianos, una familia que se une en alianza para identificarse como seguidores o discípulos de Cristo, predicar su palabra y administrar sus ordenanzas. Eso es una iglesia. Y no importa el nombre que le pongan en el rótulo, quitemos esto de nuestra mente. Lo más importante de todo es la doctrina y la práctica. Ahora bien, en cuanto a los nombres, es preferible que tengamos nombres que nos identifiquen con nuestros ancestros espirituales, hombres de Dios que en los siglos anteriores defendieron y dieron su vida por la doctrina correcta. Esa es una buena razón para buscar nombres y títulos, pero no simplemente para ufanarnos de un nombre para la iglesia. Ok, entonces el argumento principal, ya para ir cerrando, que nosotros tenemos contra este movimiento de que hay apóstoles y profetas al estilo del primer siglo en la iglesia, está en Apocalipsis 22, 18 y 19. Apocalipsis 22, en los versículos 18 y 19 dice esto: yo testifico, es el último libro de la Biblia. Apocalipsis significa revelación, y nosotros sabemos que es el sello de la revelación de Dios, el último libro del canon bíblico, es decir, de la regla de revelación. Dice el apóstol: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Nosotros creemos en un principio que se llama sola escritura. Y ese principio viene desde el siglo XVI, cuando los reformadores se levantaron a decir: solo creemos lo que está en la Biblia, solo en las Escrituras. No creemos en revelaciones, no creemos en apariciones. Si creemos en eso, entonces desechemos este libro. Si hoy alguno de ustedes o yo puede venir y decir: se me apareció un ángel y él me dijo esto y esto, entonces cierre la Biblia ya más, porque no necesitamos. Si usted tiene esa revelación directa de Dios y de los ángeles y de quién sabe qué más, ¿para qué ocupa este libro? Sin embargo, nos dieron un libro en el cual está todo lo que ustedes y yo necesitamos para vivir como Dios espera que vivan los que profesan el nombre de Jesucristo. Eso es. Entonces, ahora necesitamos prodigios para creer. ¿Necesitan ustedes que haga algo aquí, que baje fuego del cielo, que salga humo o algo para creer las palabras que el predicador dice? Lo único que ustedes necesitan, y todos necesitamos, es que esas palabras se apeguen a lo que dice la Biblia. Y si se apegan a lo que dice la Biblia, hermanos, estamos en la responsabilidad de atender. Y si cerramos nuestros oídos, estamos siendo rebeldes a Dios. No necesitamos señales. Más bien, dice la Biblia, el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Entonces, si alguien me dice que vio levitar a alguien, que cualquier cosa extraña, maravillosa, espectacular, no me interesa. A mí lo que me interesa es lo que está escrito en este libro de Dios. Y si nosotros nos regimos por esto, vamos a ser una iglesia sana. El Señor les bendiga, hermanos.